Mi nombre es Carlos Andrés y hoy les vengo con otro video tutorial de la cartera de radiación múltiple, pero en este caso es por ángulos observados. Entonces, un levantamiento de radiación múltiple por ángulos observados consiste en un punto de armado, se fija a la norte, que puede ser arbitraria o magnética, y se toman los detalles desde el punto A, y todos los ángulos que se miden desde el punto A son azimuts. Entonces acá se tomaron estos detalles se tomaron y son azimuts. Entonces se mide el azimut y la distancia desde el punto A, el azimut y la distancia desde el punto A, así hasta que no se tenga más visual y se tome el punto de armado B. Entonces se toma el azimut de A a B. Posteriormente, cuando se arma en B y se toma línea en A, lo que se hace es encerar el equipo. Entonces todos los ángulos que se tome ya no son azimuts, sino son ángulos observados. Entonces este levantamiento consiste en convertir esos ángulos observados en azimuts, y así, teniendo los azimuts, sí se pueden calcular las coordenadas de los puntos. Igualmente, entonces cuando se arma en el punto C, da línea al punto B, encera el equipo y todos los puntos que se toman son ángulos observados. Entonces ya en la cartera de campo, entonces como en la cartera de cálculo, lo que se midió desde el punto A, desde el punto de armado A, son azimuts, y lo que se midió desde el punto de armado B y el punto de armado C son ángulos observados. Entonces el primer paso que hay que hacer es convertir estos ángulos observados, que repito, son ángulos encerando el equipo desde el punto de armado anterior. Entonces es convertirlos en grados decimales. Entonces lo que se hace es el ángulo, los grados más los minutos dividido en 60 más los segundos dividido en 3600, así para todos los ángulos observados. Posteriormente lo que se hace es convertir estos ángulos observados en azimut en forma decimal. Entonces la fórmula del azimut es el contrazimut del alineamiento anterior más el ángulo observado. Si ese ángulo obtenido es mayor a 360, se le resta 360. Entonces, como tenemos varias condiciones, entonces sabemos que el contrazimut de un alineamiento que sea menor a 180 sería el valor del azimut más 180. Entonces, digamos, en este caso el contrazimut sería 105,8 más 180. Ese sería el contrazimut de este alineamiento de A a B. También tenemos otra condición cuando el azimut es mayor a 280. Entonces, un ejemplo, si se quisiera hacer el contrazimut de este ángulo, que es de 227, sería 227,63 menos 180, y ese sería el valor del contrazimut. Entonces, como tenemos varias condiciones, varias situaciones en que toque sumar o restar 180 o que toque restarle 360, lo que hacemos son crear condicionales. Entonces, ¿en qué consiste este condicional? Como todos los azimuts que se calculen desde B se hacen con el contrazimut de A a B, entonces el contrazimut de AB queda fijo. Todos estos azimuts se calculan a partir de ese contrazimut. Entonces decimos, fijamos el azimut de AB y decimos que si es menor a 180,
Entonces el contrasimut, acá la prueba lógica, si el valor del contrasimut más 180 más el ángulo observado es mayor a 360, entonces es el valor del azimut, que sería los 105,8 más el 180, hasta ahí tenemos el contrasimut, más el ángulo observado, menos 360, si se llega a pasar de 360. En qué caso de que no se pase de 360, queda el mismo valor, que sería el azimut más 180 más el ángulo observado. ¿Listo? Y el caso de que la otra prueba lógica, entonces, de que el azimut de 105,8 sea mayor a 180, entonces tenemos el azimut menos 180, ahí tendríamos el contrasimut más el ángulo observado, y si este valor se pasa de 300, es mayor a 360, entonces sería el valor del azimut menos 180 más el ángulo observado menos 360. En caso de que sea menor a 360, pues sería el valor normal del contrasimut, que sería el valor del azimut menos 180, obtenemos el contrasimut más el ángulo observado. Esta fórmula nos permite ya tener programada la hoja de Excel y automáticamente todos los azimuts que tengamos desde el punto, desde la línea, desde el punto B, desde el punto de armado B, están automáticamente. Por eso es muy útil este condicional. ¿Listo? Cuando ya tengamos todos los azimuts desde el punto de armado B, entonces pasamos a los azimuts pero desde el punto de armado C. Entonces, como el azimut es a partir del alineamiento anterior, o sea, desde B a C tenemos este azimut, entonces lo que hacemos es fijar ese azimut. Entonces decimos, si el azimut de B a C, y lo fijamos, es menor a 180, entonces realizamos otro condicional y decimos que si el contraazimut, o sea, el azimut más 180 más el ángulo observado es mayor a 360, esa es la prueba lógica, entonces tomamos ese valor y le restamos 360. En caso de que sea menor a 360, pues deje el valor del contraazimut, entonces sería el azimut más 180 más el ángulo observado. Entonces vamos para otro condicional. Entonces decimos que si el azimut es mayor a 180, entonces tenemos el azimut menos 180, tenemos el contraazimut más el ángulo observado y realizamos la prueba lógica. Si este valor es mayor a 360, entonces al azimut esta parte de hasta acá sería contraazimut más el ángulo observado, a todo eso le restamos 360. En caso de que no sea mayor a 360, pues dejar el valor del contraazimut. Entonces es un condicional muy útil, puesto que permite a partir de solo los ángulos observados obtener el azimut. Listo. Ya teniendo los azimuts calculados, entonces podemos presentar el azimut porque acá los tenemos en grados decimal, acá los podemos mostrar en formatos de grados, minutos y segundos. Entonces para ello nos valemos de esta fórmula, que es muy útil. Esta fórmula presenta a veces algún problema cuando por ejemplo en este caso que el azimut es de 160 grados y 2 minutos, pero acá lo muestra en 160 grados 1 minuto 60 segundos. No es que esté mal escrito, sino que pues por presentación se ve como mal.
Pero este problema solo se presenta cuando el ángulo, cuando el azimut o el ángulo que se calcule en este formato tenga 0 segundos, que son en pocas ocasiones. Bueno, ya teniendo les muestro otra vez el formato que hay que tener para el azimut en este formato. Bueno, entonces ahora sí procedemos con los cálculos. Entonces, como ya tenemos los azimuts en forma decimal, podemos calcular los rombos. Entonces tenemos acá otro condicional. Entonces decimos, si el azimut es mayor a 270, entonces es 360 menos el azimut. En caso de que no sea mayor a 270, o sea que sea menor, creamos un condicional que diga que si el azimut es menor a 90, entonces el valor sería el mismo azimut. En caso de que sea mayor a 180, a mayor a 90, entonces que saque el valor absoluto de 180 menos el valor del azimut. De esta manera podemos calcular los rombos con la certeza de que los está calculando bien. Ya procedemos es con el cálculo del cuadrante. Entonces se sabe que el cuadrante norte aplica cuando el rumbo, cuando el azimut es menor a 90 y cuando el azimut es mayor a 270. Entonces creamos un condicional. Si el azimut es menor a 90, que digite la letra n. En caso de que no sea así, entonces creamos otro condicional. Si el azimut es mayor a 270, ponga la letra n, y en caso de que no sea eso, que digamos sería entre 90 y 270, ponga la letra s. Y de esta manera tenemos, arrastramos la fórmula y tenemos el cuadrante. Tenemos el cuadrante. Ahora para el cuadrante este-oeste, entonces les muestro la fórmula. Entonces, si el azimut es menor a 180, que coloque la letra E. En caso de que sea mayor a 180, entonces creamos que coloque la letra W. Entonces si el azimut es mayor a 180, que coloque la letra W. Y de esta manera tenemos el rumbo con sus cuadrantes. Acá tenemos el formato del rumbo en formato de grados, minutos y segundos, que se usa con la misma fórmula del azimut. Entonces podemos chequear, chequemos valores. Entonces, por ejemplo, este 76 está en el cuadrante 1, sería noreste. Ahí está bien. Chequemos, digamos este 175 está en el cuadrante 2, sería sureste. Y chequeamos si está bien. Este de 264 sería suroeste. Chequeamos, está bien. Este de 332 sería noroeste. Entonces, como podemos ver, este condicional es muy útil para obtener los rumbos de forma sistemática. Ahora para el cálculo de las proyecciones, entonces lo hacemos también con condicionales. Entonces, sabemos que una proyección es igual al la proyección norte-sur es igual al coseno del azimut por la distancia. Entonces decimos, si el coseno, los ángulos en Excel hay que trabajarlos en radianes, si el coseno en radianes del azimut por la distancia es mayor que 0, es decir positivo, entonces que coloque el valor de coseno en radianes del ángulo por la distancia. En caso contrario, o sea que sea negativo, que coloque el valor de 0. Ahora la proyección sur, entonces decimos,
si el coseno en radianes del azimut por la distancia es negativo, es menor que 0, entonces que haga el valor absoluto del coseno de radianes del azimut por la distancia. Entonces en caso contrario, que coloque el valor de 0. Entonces la diferencia con la norte, la proyección norte, es que acá es con menor, y pues el ángulo lo colocamos en valor absoluto para que podamos trabajar con valores positivos. Ahora para las proyecciones este-oeste, entonces las este-oeste son con seno. Entonces si seno en radianes del ángulo por la distancia es positivo, es mayor que 0, que nos coloque ese valor, que es seno en radianes del ángulo por la distancia. En caso contrario, que coloque el valor de 0. Y lo mismo para la proyección oeste. Entonces si seno en radianes del ángulo por la distancia es negativo, es menor que 0, entonces que saque el valor absoluto del seno en radianes del al azimut la distancia. En caso contrario, que coloque el valor de 0. Y de esta manera tenemos las proyecciones de los puntos que se tomaron. Ya procedemos con el cálculo de las coordenadas. Entonces una radiación múltiple se convierte en varias radiaciones simples. Entonces, como tenemos 3 puntos de armado y de cada punto de armado se tomaron detalles, entonces en teoría esto se nos convierte en 3 radiaciones simples. Entonces estas proyecciones, estas coordenadas se calculan fijando las coordenadas del punto base, que en este caso es el punto A. Entonces sería fijando la norte, la coordenada norte, más la proyección norte menos la proyección sur. Y lo mismo para la este. Entonces sería fijándola con F4, fijando la coordenada este del punto de armado, más la proyección este menos la proyección oeste. Entonces todos los puntos de armado, todos los detalles tomados desde A se calculan a partir del punto base, que es el punto A, como se muestra acá. Entonces las coordenadas del punto B son estas. Entonces las duplicamos acá, y ya para calcular las coordenadas desde el punto de B, que se tomaron desde B, entonces se fija son las coordenadas del punto B. Eso es lo que hay que tener cuidado, pues, para que las coordenadas sí estén representando el terreno. Entonces ya tenemos las coordenadas del punto C, las duplicamos, coordenadas del punto C, y calculamos las coordenadas a partir de las coordenadas del punto C. Entonces, y de igual manera se le suma la proyección norte, se le resta la sur. Acá para este caso también se le suma la norte, se le resta la sur, y siempre a partir de estas coordenadas. Ya posteriormente podemos calcular el área y el perímetro. Para este caso vamos a calcular el área y el perímetro de este edificio. Entonces de este edificio tenemos los puntos 3, 4, 14 y 15. Entonces sacamos las coordenadas de esos puntos y calculamos el área. Entonces el área es igual, acá en este caso le pusimos valor absoluto porque dio un valor negativo, pero eso no, el área nunca puede ser negativo. Entonces los cálculos están bien, sino que da es un valor negativo, entonces le ponemos valor absoluto. Entonces es igual a un medio de la multiplicación de la sumatoria de la multiplicación de las que bajan en este sentido
menos la sumatoria de la multiplicación de las que bajan en este sentido, ¿sí? Y tenemos el área y calculamos el perímetro del edificio. Entonces la distancia de 3 a 4 es la raíz cuadrada de la diferencia de estes al cuadrado más la diferencia de nortes al cuadrado, y eso entre la raíz, y de esta manera se calculan las distancias del edificio. Entonces tenemos que el edificio tiene un perímetro de 68,624 metros. De esta manera acabamos este video de poligonal de cartera en Excel de radiación múltiple por ángulos observados. Muchas gracias.